La palabra hoy nos la va a compartir nuestro hermano Rafa y le damos la palabra. Gracias, José. Muy buenas noches a todos. El día de hoy tengo el privilegio de compartir esta meditación con ustedes y le he titulado, y realmente el título refleja el tema central: orar es un problema. Y quiero iniciar con una cita de un autor muy querido para mí, es J. I. Packer. Él dice: orar es un problema para muchos hoy en día. Algunos lo hacen sin tener idea de por qué. Algunos han cambiado la oración por pensamientos calmados, ¿no? Algunos nos dicen, lo primero que es de hacer en la mañana es tener 5 minutos de paz, no pienses en nada, ¿no? O lo hemos cambiado, dice él, por meditación trascendental. La mayoría tal vez ha abandonado la oración por completo. Pero ¿por qué es un problema? La respuesta es clara, dice él. Las personas sienten que hay un problema con la oración debido a la confusión que tienen sobre quién es Dios. Si no estás seguro de si Dios existe o si es personal o nada más es una fuerza por ahí, dice, o bueno, si no tiene el control de las cosas o si se preocupa tan siquiera de la gente como tú y como yo, estás obligado a concluir que orar es bastante inútil, por no decir trivial, y entonces no lo harás. Hay un problema. Orar es un problema. Hoy no creemos en la oración delante de Dios hasta que llegan los problemas, porque decimos que eso es una superstición, esto es un mito. Nos jactamos el día de hoy de que nuestra cultura posmoderna ya se ha liberado de esas cadenas del pensamiento religioso, ¿no? Pero esto no es así, ya que aunque decimos que ya no abrazamos la religión como cultura, porque ya somos una civilización que se ha desprendido de todo lo mágico, de todo lo mitológico y de todo lo religioso, entonces decimos, nosotros ya no hacemos eso. Sin embargo, al mismo tiempo que nos jactamos de que ya no somos religiosos como cultura, sin embargo, seguimos leyendo horóscopos, hacemos meditación trascendental, hacemos yoga. El problema es que la oración a Dios es el problema o es vista como algo incluso ineficaz. Y la pregunta es por qué la rechazamos. La oración es un problema para nosotros porque, número uno, no tenemos una idea correcta sobre quién es Dios. Y número dos, y aún más profundo, confiamos en algo más. Aunque sepamos quién es Dios, aunque hayamos ido a la iglesia tradicional o aunque hayamos crecido en la iglesia cristiana, aunque tengamos una idea adecuada de Dios incluso, el problema es que confiamos en algo más para nuestra salvación. Por eso orar es un problema. No solo no oramos porque tengamos pereza o porque decimos, es que tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupado. No orar refleja algo mucho más profundo que eso. La pregunta que quiero hacerles el día de hoy es, ¿qué refleja en la vida de una persona una falta de oración? ¿Qué refleja en la vida de un cristiano que no ora? Y la respuesta es muy sencilla: refleja orgullo, una excesiva confianza en nosotros mismos o en algo más. Por eso es que necesitamos el Evangelio, ya que por naturaleza somos personas caídas y nos creemos autónomos. No oramos porque no decimos esto. No le decimos a las personas, yo no oro porque no creo en Dios, no, porque yo soy cristiano, soy miembro del Redentor. No digo eso, pero en la práctica, en la vida funcional, nuestra falta de oración está gritando, aunque sin palabras, que realmente no creemos que Dios tenga que ver mucho en nuestras vidas. O solamente los domingos, o solamente algunos momentos, pero no en todas mis decisiones. No orar refleja que nos creemos muchas veces autónomos y hacedores de nuestro propio destino. Y es por eso que ponemos nuestra esperanza en algo y en alguien más. No orar muchas veces refleja eso, o mayormente refleja que hemos puesto nuestra esperanza en algo o en alguien más. A lo que, como hemos hablado en muchas ocasiones, ponemos nuestra esperanza en un ídolo. Puede ser el dinero, puede ser el estatus, puede ser la salud, puede ser la comodidad. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué ponemos nuestra esperanza en otras cosas? ¿Por qué en lugar, por ejemplo, de cuando estamos pasando una situación económica complicada, en lugar de orar al Señor
de presentar nuestras peticiones al Señor, como dice Pablo en Filipenses 4, por nada estéis afanosos, sino presenten sus peticiones delante del Señor. En lugar de eso, lo que es nuestra primera opción es recurrir a un préstamo, recurrir a alguien que nos pueda dar esa solvencia económica, recurrir a nuestro estado de cuenta o al anhelado próxima quincena o próximo mes. Es decir, aunque sabemos que es orar y hemos recibido en estas semanas algunas clases o a meditaciones sobre la oración, sabemos qué significa orar. Aún así seguimos confiando en otras cosas. Ahora, ¿por qué es que confiamos, por ejemplo, en el dinero? Confiamos en el dinero porque un billete por sí mismo es hermoso. Es decir, vemos un billete de 500 y nos gusta el billete en sí, o por qué adoramos estas cosas. No es por el billete, no es porque el billete sea hermoso, sino porque el billete o el dinero nos puede dar algo que nosotros deseamos, por ejemplo, el control. Entonces no adoramos a un ídolo por el mismo ídolo, sino que lo adoramos por lo que nos puede proporcionar. Fíjense lo que dicen unos autores. Dicen lo siguiente, al igual que los dioses de la fertilidad cananeos, que tanto atraían al pueblo de Israel, estos objetos suelen ser medios para alcanzar algo más. Israel no estaba enamorado de una pieza tallada de madera, pero sí de aquello que pensaron que ese Dios podía darles. Por ejemplo, fertilidad, riqueza, prosperidad, seguridad, pertenencia, perpetuidad generacional. En otras palabras, les podía dar la vida en sus propios términos. Querían todos estos beneficios aparte del Creador. Así que el verdadero problema de Israel fue que rechazó a Dios en una búsqueda de una vida sin Él. Y eso refleja justamente también nuestros corazones. Adoramos algo más porque deseamos vivir nuestra vida a nuestra manera. Y eso no solamente es el problema de la cultura, como decíamos a un inicio, es el problema de nosotros, incluso los cristianos. ¿Cuántas ocasiones hemos puesto nuestra esperanza en algo más? ¿Por qué? Porque eso nos da el poder, entre comillas, de dirigir la vida a nuestro antojo. Adoramos ídolos porque podemos exigirles sin tener que lidiar con Dios y el juez del universo. Es decir, eso es lo que creemos. Adoptamos ídolos para seguir adorándonos a nosotros mismos. Es decir, para que los podamos manipular y conseguir lo que tanto deseamos. La idolatría en realidad es autoadoración. Y eso obviamente golpea nuestra vida de adoración. Cuando nuestra esperanza está en algo más que en Cristo, en algo más que el Señor, desde luego que nuestra primera opción no será orar al Señor, sino será recurrir a ese ídolo que creemos nos puede dar la salvación. Pero justamente por eso vino Cristo. Vino a Cristo para que comprendiéramos que si no fuera por la intervención de Dios, estaríamos perdidos. Cristo se encarnó porque no nos podemos salvar. Cristo vino porque no podemos hacer o tener lo que tanto buscamos, que es salvación. ¿Qué nos hace creer entonces o pensar que ahora podemos vivir la vida cristiana aparte de Dios por nuestros propios recursos? Si la venida de Cristo ya nos mostró que no podemos salvarnos, ¿cómo ahora pensamos que prescindir de la oración y de los recursos de Él y de Dios mismo ahora puede ser una opción para nuestras vidas? ¿Podemos prescindir de Dios? Como si Él solamente fuera un objeto más en todo el abanico de nuestra vida posmoderna, relativizada, o quizá estamos pensando que Dios realmente no es como dice quién es Él. Sin embargo, a diferencia de esta actitud normal de nuestros corazones, y lo digo normal, porque solemos ser atraídos por algo más, y eso desde luego se refleja en nuestra vida de adoración, la oración según Cristo descansa en quién es nuestro Dios, descansa en conocerlo más, conocer quién es Él. Y Jesús nos muestra esa confianza en el Padre por medio de una vida de oración dependiente, totalmente. Hay muchos textos que reflejan eso, pero por mencionar uno, Lucas 3:21, Mateo 14:23, Marcos 1:35, nos dicen estos textos, solamente estoy citando tres, que Jesús se apartaba a solas y oraba. O se iba al monte y oraba, siendo muy de madrugada, oraba. Las personas querían hacerlo rey, él se apartó a solas y oraba. Es decir, Jesús llevó una vida totalmente de dependencia delante del Señor, en contraste con nosotros.
que normalmente la oración, si es que existe, muchas veces es cuando tenemos conflictos, cuando estamos en apuros. Pero Jesús ya sea en apuros o en comodidad, si lo puedo decir de esta manera, Jesús oraba, porque Jesús entendía quién era su Padre y su Padre lo era todo para él. Él era dependiente. Ahora, quiero que pensemos en esto. Jesús es Dios, no es solamente un hombre. Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y si es verdaderamente Dios, si esto es cierto, como la Biblia lo declara y Cristo mismo lo dice, me impacta que Él tenga esta vida de oración. Él siendo el Señor que hace que el mar y la tormenta se calmen. Él es el Dios que conoce lo que hay en el pensamiento, en el corazón de todos los hombres. Él es el Dios que puede sanar a los ciegos, a los paralíticos. Él es el Dios que puede resucitar de entre los muertos. Él es el Dios que vendrá a restaurar todas las cosas. Y aún así, era dependiente de su Padre. Jesús se destacó justamente por ser un hombre de oración, pero él era Dios. ¿Qué nos hace pensar a nosotros, que somos simples mortales, que podemos dejar de depender de nuestro Padre Celestial? Jesús se destacó por esa vida de oración dependiente, pues conocía a su Padre. Aún en los momentos más oscuros, como en Getsemaní, ora, pues él reconoce su debilidad aparte de su Padre, porque él es hombre también. Y fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Creo gran parte de esta vida perfecta fue por su vida de dependencia delante del Padre. Me gustaría que viéramos Mateo 26 como un ejemplo de lo que estamos diciendo. Dice lo siguiente, Mateo 26:36. Entonces Jesús se fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El contexto es que Jesús está a punto de ser entregado a sus enemigos, por Judas, y después viene la crucifixión. Y quiero que noten la forma en que Jesús está dirigiendo al Padre. En los momentos de temor, en los momentos de dolor, solemos recurrir ya sea a una o a no sé, a las películas, series, es decir, algo que no se va de la realidad. Jesús, su primer, digamos, acto en ese momento triste fue la oración y no se dirige a Dios solamente como Dios o creador o juez, se dirige a Dios como Padre. Hay una cercanía y como hemos dicho en el Padre Nuestro, Jesús es el único judío de su tiempo y de las épocas pasadas que no solamente ora a Dios como Dios o el Señor, sino también como Padre. Esto nos puede indicar una profunda cercanía, una profunda dependencia. Entonces, él ora, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa en el Antiguo Testamento tiene que ver con la ira de Dios. En lo que está diciendo Jesús, Padre, si es posible que pase de mí este momento de descarga de tu perfecta ira, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, no pueden velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por una segunda vez y oró, Padre, si no es posible, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos, así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Los discípulos quizá no vean la gravedad del asunto, no entendían lo que estaba sucediendo, pero refleja algo más, refleja la dependencia de Cristo y la independencia que solemos tener los discípulos de Cristo, porque no comprendemos justamente nuestra necesidad y si la comprendemos teológicamente, intelectualmente, quizá no sea una realidad de nuestras vidas. Pero de los discípulos de Cristo y de nosotros se espera que oremos. Jesús en el Padre Nuestro dice algo así, cuando ores, pero tú cuando ores, ora de la siguiente manera. Y en Lucas dice, así que les contó una parábola y diciéndoles, sigan pidiendo, buscando, sigan llamando. Jesús les contó otra parábola en Lucas 18 a sus discípulos para mostrarles que debían siempre orar.
En la Biblia se espera que tú y yo oremos. ¿Por qué? Porque el Padre nos ama y nos oye, porque estamos en Cristo. Pablo dice en Romanos, si Dios no guardó ni a su propio Hijo, no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con él todo lo demás? Por eso oramos. Oramos porque aquel que dio a lo más precioso que tenía, a Jesús mismo, ¿cómo no nos dará lo que necesitamos? Oramos porque sabemos que las decisiones que podamos tomar, las situaciones que estemos pasando, por muy difícil que sean, por muy complicadas que sean, y por a tantos lugares que queramos correr para hallar nuestra esperanza, sabemos que nuestro Padre Celestial nos cuida y nos ama tanto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Él nos ha dado ya lo más hermoso. Él nos ha dado ya lo más valioso. Por eso oramos. Dice R.C. Sproul, si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Cristo, nuestras vidas de oración serían muy diferentes de lo que son ahora. Me encanta esto. Nuestras vidas serían muy diferentes si supiéramos, si realmente creyéramos que nuestro Dios nos ama y nos ha dado riquezas en Cristo Jesús, riquezas en gloria espirituales en Cristo. Y todo lo que necesitamos está en Cristo. Es un buen recordatorio. Ojalá si yo me predicara esto a mí mismo el día de hoy, como lo estoy haciendo, ojalá mi actitud siempre fuera orar. Ojalá mi actitud siempre fuera ir con el Señor. Lamentablemente no es así, para ser honesto. Pero hoy tenemos la esperanza de acercarnos nuevamente y confesar, Señor, hemos acudido a otros dioses, a otros ídolos. Hoy nos acercamos delante de ti. Me encanta cómo dice John Piper, cómo encierra esta idea. Dice, un cristiano que no ora es como un conductor de autobús que trata de empujar su autobús para sacarlo de un bache, pero no sabe que Clark Kent está a su lado. Y creo que Nora refleja justamente eso. Olvidamos el poder de Dios, olvidamos su amor, olvidamos su cuidado. Dios no solamente es infinitamente más poderoso que Clark Kent, que un héroe de ficción, sino que es tu Padre por medio de Cristo. ¿Cómo serían nuestras oraciones si realmente creyéramos esto? ¿Oraríamos más? ¿Nos buscaremos más al Señor? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque Él nos ha dado acceso a través de Cristo. Y Él nos ha demostrado a través de Cristo que nos ama profundamente y que todo lo que Él hace en nuestras vidas, las oraciones contestadas o no contestadas como queremos, nuestro Padre lo hace porque nos conoce y sabe lo que es mejor para nosotros. Hoy podemos acercarnos con esa confianza, orar delante del Señor, presentar nuestras debilidades, presentar nuestros temores, nuestras peticiones, porque sabemos que Él nos ama y nos cuida profundamente. Oramos porque confiamos, oramos porque Él nos ha amado, oramos porque sabemos que nuestro Padre Celestial dirige nuestras vidas mejor de lo que nadie más podría hacerlo. Así que vamos a orar pensando en esto. Señor, gracias. Gracias porque nos has amado de tal manera, Señor, que has dado a tu único Hijo, Señor. Has amado al mundo. ¿Y cómo es este mundo, Señor? No es bello, no es hermoso, no es bueno, Señor. Pero tú nos amaste tanto que entregaste a lo más preciado que tú tenías, que es a tu propio, único y primogénito Hijo, Señor. Gracias. Que esa realidad transforme la manera en que nos acercamos a ti, Señor. Hemos buscado en cisternas rotas, lo único que tú puedes darnos, Señor. Hemos acudido a otros dioses, a otros ídolos, Señor, modernos, para hallar descanso, Señor. Pero como oraba Agustín, Señor, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. Nada de este mundo puede satisfacerlo realmente. Y permite, Señor, que nada pueda hacerlo, que nada nos satisfaga sino solo Cristo. Señor, no nos entregues a nuestros deseos, no nos entregues a nuestros ídolos. Apártalo, Señor, para que Cristo sea nuestra confianza, para que Cristo sea nuestra victoria, para que Cristo, Señor, no sea la última opción de nuestra oración, sea la primera, Señor. Ayúdanos a luchar en contra de nuestros corazones idólatras, para que Cristo reine y que nos acerquemos hoy confiadamente delante del trono tuyo, Señor, porque Cristo ha entrado al cielo, ha hecho expiación por nosotros y nos ha dado una entrada delante de ti, Señor. Y por su bendito nombre y su obra, Señor. Hoy no solamente te podemos llamar Dios,
Hoy te podemos llamar Padre, teniendo esta confianza, Señor, que tú nos escuchas. No por lo elocuentes que son nuestras oraciones, Señor, es porque la sangre de Cristo nos da acceso delante de ti. Y ahora somos tus hijos. Cuando éramos hijos de ira, ahora somos hijos por gracia, Señor. Gracias por ese regalo. Que en esta actitud, en esta motivación, oremos el día de hoy. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.